Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a continuar siempre con el problema de ayer, ¿no? Ayer pues profundizamos mucho en el inciso A, tanto en la parte en una parte como un cálculo magnitudinal por medio del brazo de palanca, otra parte por medio meramente analítico, que es la definición del torque, que es el producto cruz de ese vector R, que es el medido desde el origen, desde el eje de giro, ¿verdad?, del sistema, lo que queremos girar o donde queremos que el sistema gire, en torno al sistema gire. Cruz, la fuerza aplicada para propiciar ese giro. Y también pues vimos una forma cualitativa de verlo por medio de la regla de la mano derecha. Y pues ya ayer habíamos establecido más o menos por medio de la regla de la mano derecha hacia dónde iba a ir el torque. Entonces hoy vamos a comprobarlo con nuestros métodos analíticos, calculando brazos de palanca y así obtener la magnitud de cada torque. Y pues de ahí pues aplicar la definición, ¿verdad? La noción básica que es el producto cruz. Entonces estamos en el inciso B. Y pues, de nuevo, vean que los pasos importantes que debemos seguir pues, son identificar hacia dónde se dirige la línea de acción de la fuerza y, en cierta manera, identificar el brazo de palanca, ¿no? Entonces, para este caso, pues es obvio, ¿no?, que la línea de acción de la fuerza pues, sería más o menos algo como esto, ¿verdad? Evidentemente, hacia dónde va la fuerza. Entonces, pues tendríamos una línea más o menos así. Y pues el vector R sigue siendo el mismo siempre. Siempre es un vector que va desde el origen de mi referencia, desde el origen, que es en este caso el punto en torno al cual hay articulación, el punto en torno al cual hay giro. Vea que en este caso pues hay giro en torno al punto O, y va hasta donde se aplica la fuerza, ¿no? Entonces estamos hablando de que sería un vector que pues va a ir así. Seguimos teniendo que pues R es eso de ahí. Identifiquemos pues nuestro brazo de palanca. Entonces sabemos que el brazo de palanca es la línea que parte desde el eje de giro, desde donde está el eje de giro, y que corta perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Entonces yo ocupo trazar una línea que empiece acá y que corte a 90 grados la línea de acción de la fuerza. Vea que en este caso, a diferencia del inciso A, pues la línea no es una línea horizontal directa como la que teníamos acá, que era obvia que pues la línea de acción, el brazo de palanca pues era directamente el vector R, la magnitud del vector R, ¿no? Aquí pues no es así, porque vemos que la línea de acción pues está inclinada. Me dicen que está a 120 grados respecto de donde se ubica la varilla. Entonces yo les pregunto, si yo quisiera dibujar el brazo de palanca, ¿hacia dónde tendría que trazar esa línea que he mencionado bajo esas condiciones, ¿no? Que corte perpendicular a la línea de acción de la fuerza? O sea, porque podría ir hacia abajo o podría ir hacia arriba. Entonces, ¿cuál sería la línea más conveniente que podríamos trazar tal que se cumpla esa condición? Sería hacia arriba, Alex. De arriba, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es trazar una línea que, pues, como hemos venido hablando, corte a 90 grados, ¿verdad? La línea de acción de la fuerza. Y vean que, pues, un ejemplo de esa sería esta de acá. Entonces, en cierta manera, pues esta línea de acá sería mi brazo de palanca, ¿sí? Porque cumple con esas condiciones. Muy bien. Entonces, pues yo ya tengo en el inciso B que mi definición de la magnitud del torque pues es la magnitud de la fuerza por el brazo de palanca. Pero vea que en este caso, pues el brazo de palanca nosotros no lo conocemos, tenemos que determinarlo. Entonces, para eso, pues yo vea usted que, pues evidentemente, el triángulo que se forma acá es un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces puedo sacar ese triángulo rectángulo que se forma ahí, ¿verdad? Y tendríamos algo como este. Vamos a ver, tendríamos que la hipotenusa pues sería precisamente la magnitud de R. Tendríamos que pues este cateto de acá sería D. Esto de acá sería D. Y tendríamos que la línea de acción de la fuerza pues sería el otro cateto que pues para propósitos de mi análisis pues no tiene mayor relevancia. Entonces vea que en este caso pues determinar el ángulo, porque pues obviamente ocupo un ángulo por ahí, lo más simple es determinarlo de acá, ¿verdad? Porque vean que ya me dicen que hay 120 grados hasta acá. Por lo tanto, ¿cuántos grados hay aquí? Que pues es lo mismo que está acá, ¿verdad? ¿Cuántos grados habría ahí? 60. 60, ¿verdad? Para así poder, pues, ese es el suplementario para poder formar una línea de 180 grados. Muy bien. Entonces, vea que yo puedo determinar el brazo de palanca en términos de la magnitud del vector R y de la dirección que éste tiene. Y tendríamos que, D a qué tendría que ser igual, por lo tanto.
¿Cuál sería la expresión de D en términos de R y de phi? ¿Qué función trigonométrica la relaciona? R por seno R 60. seno. R por el seno, muy bien. Entonces, pues ahí está, ¿verdad? Por lo tanto, rápidamente nosotros podemos calcular nuestra magnitud del torque, ¿no? La fuerza, pues me dicen que en todos los casos es la misma, es de 10 newtons por el brazo de palanca, que es R, o sea, los 4 metros que mide la varilla, por el seno del ángulo, que son 60 grados. Entonces, calculemos, por favor, la magnitud de ese torque. $34.6 Unidades. newtons por metro. Muy bien. Entonces, 34.6 newton por metro sería el torque ejercido por esa fuerza en ese punto sobre esa varilla. Muy bien, entonces esa es la magnitud, ¿verdad? No sé si hasta ahorita hay alguna pregunta. ¿Vamos bien con eso? ¿Alguna duda? ¿No? Entonces vean pues que siempre es lo mismo, ¿no? O sea, establecer nuestra línea de acción de la fuerza, establecer la dirección del vector R y de ahí pues establecer el brazo de palanca y el ángulo, ¿verdad? Pues en esencia siempre vamos a hacer eso mismo, eso lo vamos a ver a medida que avanzamos con los otros pasos. Ok, voy a hacerlo ahora vectorial, es decir, con la definición por medio del producto cruz. Entonces vea que si usted usa la definición formal, que es por medio del producto cruz entre R y F, pues R sigue siendo igual, o sea, claramente es un vector que solo tiene componente en X. Y pues ya, ¿verdad? Pero pues el vector de fuerza ya no va a ser igual que en el caso anterior. Era un vector que iba puramente en Y, vea que eso ya no es el caso, porque pues este vector va oblicuo. Entonces debo expresarlo en términos de sus componentes. Entonces para eso, pues vea usted que pues aquí mismo se forma otro triángulo rectángulo. ¿Verdad? Y claramente pues este vector de acá es la composición de un vector con componente en Y hacia arriba, que podríamos llamarle FY, y este de acá pues sería otro vector FX que lo compone, ¿verdad? Y pues nos quedaría pendiente determinar a qué son iguales esas componentes, ¿verdad? Entonces tendríamos que F pues va a ser igual a un F de X en la dirección de X más un F de Y en la dirección de Y. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para poder determinar esas componentes? Vea que ahí se forma un triángulo rectángulo también, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, ocupamos un ángulo, ¿verdad? En cierta manera, ¿no? Para poder determinar esas componentes. Entonces, no sé, si fuera este, por ejemplo, ¿a qué tendría que medir ese ángulo? A 60. Los 60 grados, ¿verdad? Vemos que pues son dos líneas paralelas, ¿verdad? Por acá, y pues son ángulos semejantes, ¿sí? Entonces, pues tendríamos que son los 60 grados que ya habíamos medido antes por esa propiedad trigonométrica. Entonces, esto de acá es phi, ¿verdad? Y pues tendríamos que f, el vector f va a ser igual a la componente en x, que pues sería igual a qué. En términos de magnitud y dirección, f de x, ¿a qué tendría que ser igual? F por el coseno del ángulo más F por el seno del ángulo. En Y, ¿verdad? Ahora, veamos f, bueno, claro, pues fx es f coseno del ángulo, pero pues este sería positivo o negativo a la dirección. Negativo. Es negativo. Entonces, pues pongo menos x, ¿verdad? Para enunciar eso, ¿no? De que vea que pues el vector componente en x va en dirección opuesta a lo que yo usualmente defino como positivo, pues entonces es negativo. Más la componente en y, que sería f por el seno de phi, y pues aquí y claramente es positivo, ¿verdad? Entonces tendríamos que, pues, f va a ser igual a f coseno de phi, estamos hablando de que son 10 newtons por el coseno de 60, negativo, ¿verdad? En la dirección de x, más 10 newtons por el seno de 60 en la dirección de y. Muy bien, y no se preocupen por calcular cada uno porque ya vamos a ver que no es necesario. Entonces tendríamos que, pues, el torque es igual a R cruz F, es decir, 4 metros en X, cruz 0, o bueno, simplemente los 4 metros en X, ¿verdad? Obviamente no hay componente en Y, cruz, pues ese vector, ¿verdad?
Entonces nos queda menos 10 en X, coseno de 60 en X, más 10 por el seno de 60 en Y. Pues acá yo puedo asociar, ¿verdad? Como nosotros pues explicamos ayer, ¿verdad? El producto cruz pues cumple con una propiedad esa distributiva, asociativa, siempre se me olvida el nombre. Entonces yo puedo asociar este con este y este con este. Y vea que eventualmente, si asocio estos dos, por ejemplo, me va a quedar un producto cruz entre X y X. ¿A qué es igual el producto cruz de un vector consigo mismo? Ajá, ¿a qué es igual el producto cruz de un vector consigo mismo? A1. ¿A uno? ¿Todos de acuerdo? O sea, recordemos la esencia del producto cruz. El producto cruz, por definición, ¿qué me devuelve como resultado? Si usted aplica el producto cruz entre dos vectores, ¿qué da como resultado? Para empezar, ¿un escalar o un vector? Un vector. Un vector. ¿Y qué característica tiene ese vector con respecto a los otros dos de la multiplicación, ¿no? Que es perpendicular a los dos. Es perpendicular a ambos, ¿verdad? En cierta manera es perpendicular al plano que contenga a los dos vectores. Muy bien. Entonces, si usted saca el producto cruz de un vector consigo mismo, ¿existe manera de generar un vector que sea perpendicular, dado que pues está haciendo X cruz X, por ejemplo? O más a... Ajá, bueno, sí, participa. Sí, te escucho. No. No, ¿verdad? Y bueno, pues la esencia de esto subyace no tanto en ese análisis, subyace en la definición de la magnitud del producto cruz. Si usted calcula la magnitud del producto cruz entre dos vectores, ¿a qué es igual? Llamamos dos vectores A y B. Esto para dejarlo claro, ¿verdad? Obviamente pues tenemos que Al aclararlo. área del cuadrilátero formado por los vectores. Ajá, pero ese cuadrilátero, bueno, pero más simple, ¿verdad? Porque sí, en efecto, pues es el área de un paralelogramo, pero pues ¿a qué es igual en términos de los parámetros asociados a los vectores? Es decir, de la magnitud y dirección, por ejemplo. A por B por el seno entre ellos. A por B por el seno del ángulo que hay entre ellos. Muy bien. Y si fueran el mismo vector, ¿qué ángulo hay entre ellos? Cero. Cero. Entonces, Cero. esa es la razón, ¿verdad? Por esa razón, pues, en realidad no es 1, sino 0. La que da 1 es el producto punto, es así, ¿verdad? El producto punto de un vector consigo mismo es 0. Es 1, perdón, porque pues son paralelos y ahí sí, ¿verdad? El producto punto, pues, si son perpendiculares no funciona. Aquí es al revés, ¿verdad? Por lo tanto, vemos que hacer el producto vectorial entre estos dos, pues no da nada. ¿Sí? Nos da 0. Entonces, ni prescindo de hacer el análisis y me voy de un solo al producto cruz con este de acá. Y vea que, pues, tras hacerlo, tendríamos que el torque va a ser igual a los 4 metros, que es la magnitud del vector R, ¿verdad? Por los 10 newtons por el seno de 60, que es la magnitud de la componente en Y de la fuerza que ejerce el torque, por el producto cruz de X con Y, ¿verdad? Y X con Y, ¿a qué me da igual? Producto cruz de X con Y, conforme a la mnemotecnia que habíamos visto ayer. Z, Z, ¿verdad? ¿Positivo o negativo? positivo. Positivo. Entonces vea que pues, es exactamente el mismo resultado que obtuvimos antes, ¿no? 34.6 newtons por metro en la dirección de Z. Y pues con eso tenemos resuelto el inciso B. Bien, no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna duda? No.
Ok, vamos con el inciso C. Entonces vea que en el inciso C pues tenemos que ahora la fuerza va aplicada de esa manera, va a 30 grados. Entonces pues yo tengo que la línea de acción de la fuerza pues va a ir así, ¿verdad? Entonces si yo quisiera representar el brazo de palanca asociado a esa fuerza, ¿hacia dónde tendría que dibujarlo? Y claro, pues el vector R sigue siendo el mismo. Hacia abajo. Ahora va hacia abajo, ¿verdad? Claramente pues debo dibujar una línea que corte a 90 grados la línea de acción de la fuerza. Entonces tendríamos que pues esa línea sería esta de acá, ¿verdad? Y pues claramente esa distancia de ahí sería el brazo de palanca. Entonces vea que para el inciso C se forma otro triángulo rectángulo, ¿sí? Pero ese pues está más fácil de analizar. Entonces tendríamos que el triángulo rectángulo que se forma sería de esta manera. Tiene la hipotenusa, acá tiene el lado D, y por acá pues vamos a colocar el cateto asociado a la línea de acción de la fuerza. Entonces esto de acá mide R, esto de acá mide D, y pues vea que los 30 grados entonces conforme al triángulo pues están medidos abajo, ¿verdad? O sea que aquí está phi. Y pues vemos rápidamente, aquí pues ya voy más rápido porque vean que es la misma lógica. Tendríamos que D pues es igual de nuevo a R seno de, de phi, ¿verdad? Vemos que la relación es con la trigonometría, es con la función seno. Por lo tanto, tendríamos que la magnitud del torque es fuerza por brazo de palanca, es decir, los 10 newton por metro, los 10 newton, perdón, de la magnitud de la fuerza por el brazo de palanca, que me dicen que pues son, es el mismo, ¿verdad? Tendríamos los 4 metros por el seno de 60 grados. Vamos a ver. Ah, no, pero aquí no es seno de 60, es seno de 30, ¿verdad? Entonces, ¿a qué sería igual la magnitud del torque en este caso? 20 newtons por metro. 20 newtons por metro. Muy bien. Claro que esta es la magnitud, pues obviamente hay que calcularlo con la dirección. Entonces, misma lógica, ¿verdad? Vea que el vector R sigue siendo el mismo, ¿verdad? Pues entonces voy al vector de fuerza. Entonces debo hacer un análisis similar, ¿verdad? Saco el triángulo rectángulo que se forma con los vectores componentes de este. Esta de acá sería la componente en Y, esta de acá la componente en X. Y pues vemos que pues el ángulo phi también queda medido acá, ¿verdad? Porque si usted ve con el triángulo rectángulo que se formase ahí, pues acá están los 30 grados, obviamente el complementario sería ese. Entonces tendríamos que, pues ahí está phi. Y tendríamos que f va a ser igual a ¿qué? Esto de acá es fx, esto de acá es fy, pues tendríamos que sería f coseno de phi positivo más f seno de phi positivo también en la dirección de y, ¿verdad? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, le- Se le cortó por un momento. Sí, sí se cortó. Bueno, pero estábamos en que, bueno, la trigonometría me da como resultado esto, ¿no? O sea, es obvio por la forma del vector y todo eso. Y pues en este caso tenemos que ambas componentes son positivas. Entonces, bueno, por definición, torque pues es R cruz F, entonces tendríamos que, pues serían los 4 metros siempre en X cruz, pues la componente en X, que vea que ya ni la puedo considerar si quiero, ¿verdad? O sea, solo voy a poner F coseno de phi en X más la componente en Y, que pues así la voy a considerar, son 10 newtons por el seno de 30 grados en Y. Entonces yo ya sé que al asociar estos dos, pues me va a dar 0, ¿no? El producto cruz entre dos vectores paralelos, porque pues vea que X unitario es paralelo con sí mismo, pues es 0. Entonces pues simplemente me queda hacer el otro producto cruz, y pues vea que me queda de nuevo que usted tiene en su pantalla, pues va a tener que, pues el pulgar, cuando usted aplica la mano derecha, pues sale de su pantalla.
La misma lógica, pues, como lo que hicimos ahí. Eso en cuanto al inciso perdón, C. Vamos al inciso D. Si alguien tenía alguna consulta. Se le cortó desde que hizo el producto crudo. Ah. Bueno, pero en fin, este es el resultado. Pues, o sea, no sé, no veo innecesario repetirlo porque pues es bastante simple. Pero bueno, permítanme ver qué puedo hacer para resolver acá, porque esto del internet así fallando ya me tiene harto. A ver. Llamé a la compañía Lick y los regaña. Ah, hay que hacerlo. Claro, el color falla. Bueno, voy a ver si resuelvo. Pero entre tanto, pues eso, ¿verdad? Y decía que si usted aplica regla de la mano derecha, pues vuelve al dibujo, por ejemplo. Y tendríamos que, pues, si usted hace la regla de la mano derecha, pues vea que la palma de su mano, ¿verdad? Los otros 4 dedos, pues quedan indicando en sentido antihorario y el pulgar, pues sale de la pantalla, ¿no? O sea, como es de esperarse. Entonces, bueno, y pues con eso no hay mayor complicación. Vamos con el inciso D. Entonces, en el inciso D, pues me dicen que ahora el vector fuerza pues está aplicado a la mitad, ¿verdad? Ya no está aplicado en un extremo. Me dicen que está aplicado a 2 metros respecto, de hecho, de un extremo, que ya sé que es la mitad de la varilla, porque pues la varilla mide 2 metros. Muy bien. Entonces, pues vea que aquí sí hay unos pequeños cambios, ¿no? Si lo hacemos desde la perspectiva magnitudinal, pues es la misma lógica, ¿no? Vea que ahora, pues, la línea de acción de la fuerza, pues, va como siempre, ¿no? En la misma dirección de la fuerza, como tal. Ahí no hay mayor complicación. Tenemos eso de ahí. Si yo quisiera ahora representar el brazo de palanca, entonces, ¿hacia dónde debería dibujarlo? De arriba. ¿Cómo? Perdone, repíteme, por favor. Sí, hacia arriba iría. Hacia arriba, ¿verdad? Sí, porque vean que de hecho es imposible graficar una línea que es corte a 90 grados hacia abajo, entonces pues no me queda de otra más que hacerlo hacia arriba, ¿verdad? Entonces tendríamos que pues la línea del brazo de palanca tendría que ir más o menos así, ¿verdad? Esto de acá pues por tanto sería el brazo de palanca. Entonces pues ahí en el inciso D se me vuelve a formar otro triángulo rectángulo. En este caso, pues vea que el vector R pues ya no mide 4 metros, ¿sí? Porque ahora usted aplica la fuerza a la mitad de la distancia. Usted la aplica aquí. Entonces, usted ahora que tiene que el vector pues R va a cambiar, pero la esencia es la misma, ¿no? Usted tiene pues la hipotenusa, usted tiene que pues acá se forma... bueno, sería al revés. Esta es la hipotenusa. Usted tendría que el brazo de palanca iría por acá y tendríamos que pues la línea de acción de la fuerza va por ahí. Y vea usted que el ángulo de 60 grados, pues nosotros lo medimos entre la hipotenusa y la línea de acción de la fuerza, ¿no? Entonces, este tendría que ir dibujado acá. Entonces aquí tendríamos R, acá tendríamos el brazo de palanca, y pues una vez más tenemos que, pues el brazo de palanca es igual a R seno de phi. Entonces lo que cambian son los datos, de cierta manera, ¿no? Tendríamos pues que el torque en la magnitud pues es fuerza por el brazo de palanca, es decir, los 10 newtons de la fuerza aplicada, la fuerza es la misma. Pero ahora el brazo de palanca pues es el nuevo R, que ya no son 4 metros, ¿no? Sino que ahora son 2 metros, porque pues estamos, reitero, pues estamos aplicando ahora la fuerza a la mitad. Por el seno del ángulo, que me dicen que son 60 grados. Entonces, bueno, calcúlenlo, pero si no me equivoco, les tiene que dar la mitad de este de acá, ¿verdad? Es lo mismo. O sea, les tiene que dar 17.3. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, eso es en magnitud. Vamos ahora a hacer el producto cruz, ¿verdad? Y vea que ahora en este caso, pues al hacer el producto cruz,
tenemos que tanto R como F cambian, ¿no? Ahora R pues simplemente es un vector de 2 metros en la dirección de X, mientras que F pues sería igual ya de un solo, pues vea que al descomponer el vector F pues va a tener que la componente en Y va negativa, mientras que la componente en X va positiva. Entonces tendríamos que sería, vamos a ver, serían 60... Bueno, tras hacer la trigonometría, pues uno puede comprobar que le quedaría f coseno de phi en x más f seno de phi en menos y. Y al reemplazar todo esto en la expresión, en la definición del torque, pues tendríamos los 2 metros en x cruz la componente en x, que ya sabemos que no nos va a devolver nada, un producto cruz de un vector consigo mismo, pues no da nada, más f seno de phi, que pues serían los 10 newtons por el seno de 60 grados, ¿no? En la dirección de menos y. Entonces vea que ahora tenemos los 2 metros, ya sé que esto de acá pues me va a dar 0, yo solo multiplico por lo otro, por la componente en y. Entonces me quedarían los 2 metros por los 10 newtons por el seno, perdón, de 60 grados, por x cruz menos y. Y pues eso es obvio que va a dar menos z, ¿verdad? Entonces, si usted aplica, por ejemplo, regla de la mano derecha, pues le va a quedar que su pulgar va a quedar indicando hacia abajo. Bueno, para que quede claro que va hacia abajo, ¿verdad? Mejor vamos a expresarlo de esta manera. Vamos a poner el menos en el vector unitario y simplemente vamos a poner acá la magnitud. Entonces, ese sería el torque ejercido por esa fuerza ahora, porque pues vemos que va en sentido horario, pues ahora el torque es negativo. Bien, no sé si hasta ahorita hay alguna pregunta con lo que hemos hecho entre ayer y hoy. ¿Todo claro hasta ahorita? Sí. Sí. Ok, vamos entonces a los incisos E y F. Esos no los voy a hacer así, no voy a trabajar nada porque pues me parece que son evidentes. Entonces vea, con solo ver la figura, vea que la fuerza está aplicada sobre el eje de giro. ¿A qué es igual entonces el torque ejercido por esa fuerza? 0, ¿Por qué? porque está sobre el eje de giro aplicando la fuerza. Ajá, entonces, ¿qué es lo que hace que sea 0? Porque vea qué fuerza hay, ¿verdad? Entonces, en este caso, el que aplique la fuerza sobre el eje de giro hace que no exista ¿qué? Radio. Un radio, y ya sabemos que si no hay un radio de giro, pues no hay un brazo de palanca, ¿sí? Entonces, vea que aquí pues no hay brazo de palanca, y pues es por esa razón que para el caso del inciso E ni hago cálculos, y yo ya sé que el torque es igual a 0, ¿sí? Así como ustedes pudieron haber visto en el video, que pues uno si trata de empujar una puerta desde donde está la bisagra, pues no va a lograr abrirla nunca porque está haciendo fuerza sobre un punto donde no hay brazo de palanca. Y en el caso del inciso F, el torque aquí tendría que ser igual. ¿A qué tendría que ser igual el torque en este caso? 0 también. 0, ¿verdad? Pero vea que en este caso sí hay brazo de palanca, ¿no? Porque tenemos que el vector R existe. Entonces, ¿qué es lo que hace que el torque sea 0? El ángulo que existe entre ellos es 0. Muy bien, en efecto, porque si ustedes se fijan, la línea de acción de la fuerza va en el mismo, bueno, va en contraposición, ¿verdad? Porque son antiparalelos los dos vectores, pero pues va a un ángulo de 180 grados respecto del vector R, ¿sí? Entonces, claramente, pues, por ahí en alguna parte va a salir un seno de 180 y llévese que eso de ahí 0, ¿verdad? Entonces, es de esperarse que no haya torque también en ese escenario. Ahora, vean que es torque 0 en ambos, ¿sí? Pero las razones son distintas, ¿sí? O sea, en este caso, pues, tenemos que no hay brazo de palanca. Acá sí hay brazo de palanca, pero la fuerza aplicada está en la misma dirección del brazo de palanca. Bueno, del vector R, ¿verdad? En este caso. Por lo tanto, pues, el torque 0 parece ser. Y bueno, este es un problema que es sencillo, extenso de resolver, porque pues en este aprovecho para aplicar todos los conceptos. Y de aquí para allá pues ya nos podemos simplificar algunos pasos en los subsiguientes problemas. Bien, con eso pues tengo resuelto este problema. Vamos a hacer uno más. Sí, tengo una pregunta. ¿No nos Sí, podríamos dígame. saltar el análisis del carácter vectorial solo analizando el movimiento de la fuerza? Sí se puede, o sea, de hecho precisamente lo que permite hacerlo es la regla de la mano derecha. O sea, si usted por ejemplo aplica regla de la mano derecha, lo único que le tocaría hacer solamente sería calcular brazos de palanca. Entonces
Entonces no sería necesario calcular todo eso. No, no, en general no. Yo en este caso lo he hecho para que pues ustedes sepan, pero no es que hay que hacerlo siempre, ¿verdad? En realidad. De hecho, gran parte de los problemas yo los voy a resolver solo con un brazo de palanca. No los resuelvo tanto con vectores. No, gracias. Bueno, bien, ¿alguna otra consulta? ¿No? Ok, solo permítanme un momentito porque creí que había copiado los ejercicios, pero no. Entonces vamos a buscar un problema más. Por el día de hoy, pues con uno más basta. Y pues con ese pues vamos a terminar por hoy y mañana avanzaríamos con otros problemas siempre sobre esto. Ok. En este caso, pues nos tomamos un poquito más de tiempo haciendo todo lo del brazo de palanca y todo eso, porque como pedían magnitud y dirección, pero no es lo usual. O sea, van a ver que en realidad, pues, en los problemas, más que todo, pues trabajamos si se puede con la magnitud. Luego, para saber la dirección del torque, pues simplemente basta con usar la regla de la mano derecha y ya, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hacer este otro, que pues me habla de que se aplican esas tres fuerzas a una rueda con un radio de punto 350 metros. Una es perpendicular al borde, la otra es tangente a este y la otra forma un ángulo de 40 grados. Pues, ¿cuál sería la tangente, por ejemplo? ¿Cuál es la perpendicular? Para ver cómo andan con eso. Identificar fuerzas. 8.50 newton. ¿Esta cuál es? La tangente. La tangente. Por ahí de la otra está perpendicular. Muy bien. Y lo que me piden es el torque neto. El torque neto, ¿verdad? Sobre la rueda debido a estas esfuerzos. Entonces, en este caso, pues yo voy a trabajar. Este es un escenario, como le decía el compañero, en el cual no ocupo calcular lo vectorial, puedo hacerlo, pero no es necesario. ¿Sí? Y aquí sí voy a trabajar solo con brazo de palanca y de ahí pues voy a trabajar, porque sí ocupo trabajar signos, o sea, en cierta manera está embebida la información vectorial, pero lo voy a hacer sin complicarme, simplemente voy a aplicar regla a la mano derecha. Entonces vamos a analizar cuál es el torque neto ejercido sobre esta rueda. Me dicen que el eje de giro es uno que pasa perpendicular a la rueda y pasa por su centro, es uno que está aquí. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que el eje de giro saldría de su pantalla en este momento, por ejemplo, o entraría hacia su pantalla en ese punto. ¿Sí? O sea, va a girar en torno al centro. Entonces vamos a nombrar cada fuerza. Vamos a llamar a esta de acá F1, esta de acá va a ser F2 y esta de aquí pues va a ser F3. Entonces, me están diciendo que pues calcule el torque neto. El torque neto pues es igual a la suma de todos los torques actuando sobre el sistema. ¿Sí? Igualado a nada porque solo me piden torque neto. O sea, hay que quitarnos esa idea de la cabeza de que, igual a cero. O sea, es la ley de Newton. O sea, no. O sea, cuando usted le piden fuerza neta, usted no se preocupe por lo demás, solo es eso. Ahora, si usted le piden determinar algo más, un parámetro de movimiento, pues ahí sí ya tiene que aplicar la ley de Newton, por ejemplo, como tal. Aquí pues es lo mismo, ¿no? O sea, aquí no igualo a nada el torque neto, porque pues el torque neto es en realidad solo eso, la suma de todos los torques. Y pues en este caso, las tres fuerzas que tenemos ahí son las que podrían en principio ser capaces de propiciarme torques en el sistema. Entonces vamos a decir que la suma de torques va a ser igual a la suma del torque 1, la suma algebraica, más la del torque 2, más la del torque 3. ¿Sí? Entonces, pues vamos a calcular esos torques y pues para eso, como les había dicho, vamos a usar ese concepto de brazo de palanca. Entonces empezamos con F1. Entonces, vea, el eje de giro, el que llamamos O antes, que podría ser este de aquí, pues es ese de ahí. Entonces, vea, si usted dibuja la línea de acción de la fuerza para F1, usted va a tener que, pues va más o menos de esta manera, ¿no? Entonces, esa sería la línea de acción de la fuerza. Ahora, si yo quisiera dibujar el vector R, ¿de dónde a dónde tendría que ir? Dado que el sistema gira en torno a O, ¿no? ¿De dónde a dónde va
el vector R? De O hasta la punta de la flecha. Correcto, ya sabemos que, muy bien, ya sabemos que el vector R pues siempre va desde donde está mi eje de giro hasta donde se aplica la fuerza. Entonces tendríamos que pues esto de acá es R. Por lo tanto, el torque ejercido por F1, ¿a qué tendría que ser igual? A 0. A 0, ¿verdad? Entonces vea lo que tenemos ahí y tiene sentido, ¿no? Si usted, por ejemplo, tiene una rueda puesta en el suelo y usted presiona esa rueda desde encima y dice, bueno, la voy a hacer girar así, solo presionando hacia abajo la rueda. Pues no va a pasar nada, o sea, va a estar haciéndose piedra usted mientras no gira la mentada rueda y pues ahí va a estar como papo, presionando la rueda sin hacer nada más, ¿verdad? Obviamente, entonces es natural de esperarse que esta fuerza no me propicie torque, ¿sí? Entonces tendríamos que el torque 1, que es igual a la fuerza 1 por el brazo de palanca 1, recuerde que el brazo de palanca está asociado con R, pues es 0, ¿verdad? Porque claramente, así como en el ejemplo, en el inciso F del problema anterior, pues tenemos que el ángulo que se forma entre la fuerza y el vector R, pues es un ángulo de 180 grados, ¿no? Y pues eso no va a generar vector. Por lo tanto, esa fuerza no ejerce torque. Bien, ¿preguntas con respecto a esa parte de ahí? ¿No? Ok, eso en cuanto al torque ejercido por F1, pero hay más, ¿verdad? Tenemos que hacer los otros. Entonces vamos ahora con F2. Entonces, bueno, yo trazo mi línea de acción de la fuerza de F2, me dice que está a 40 grados. Por ahí, ¿verdad? Entonces, pues, la línea de acción de la fuerza es esta. Ok. Y pues, el vector R, ya dijo el compañero, bueno, ese siempre va trazado desde el eje de giro, que es este O, ¿verdad? Hasta donde se aplica la fuerza. Por lo tanto, el vector R, pues, seguiría la línea que ya está dibujada, ¿verdad? Que es esa de punto que pues va a lo largo de un radio. Vea usted que el vector R en esta rueda pues siempre va a lo largo de un radio, ¿verdad? Y es obvio, ¿no? O sea, porque usted aplica las fuerzas en los extremos aunque podría aplicar alguna en medio también, y se puede hacer, ¿verdad? Pero el punto aquí es que como todas estas fuerzas son aplicadas en el borde del disco, pues ahí no hay mayor complicación y el vector R pues siempre va a medir lo mismo. Pero pues usted podría haber una cuarta fuerza por ahí, la voy a añadir después, que pudiera ir en otra dirección y usted puede hacer el cálculo igual sin mayor problema. Entonces tenemos que nuestro vector R para el caso de F2 pues es este de aquí. Y pues debo calcular el brazo de palanca. Entonces, recuerde que el brazo de palanca es la distancia que va desde el eje de giro y que corta perpendicularmente a la línea de acción. Entonces, ¿de dónde a dónde debo dibujar yo mi brazo de palanca para ese sistema? Para la fuerza F2 en este caso, ¿verdad? Para arriba. Para arriba, sí, ¿verdad? Para abajo pues es imposible, no hay ninguna línea que corte a 90 grados al vector, a eso de ahí, ¿verdad? Entonces sí, digamos que sería más o menos como por acá, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, aquí hay 40. Creo que por ahí. Ok. Entonces tendríamos que, pues, la línea, el brazo de palanca sería esta distancia de acá, ¿verdad? Y pues para poder analizarlo, entonces yo debo, pues, hacer el análisis geométrico, ¿verdad? En este caso. Entonces vea que, pues, tenemos que para el caso del torque 2, pues este va a ser igual a F2 por D2, donde D2, pues, es esa línea verde punteada que he dibujado ahí. Entonces, si usted hace el análisis, vea que le queda, pues, que esto de acá es D2, esta es la línea de acción de la fuerza, y tendríamos que la magnitud del vector R, pues, es esta de acá, ¿sí? Y pues vea que estos 40 grados están medidos precisamente en alterno interno, ¿verdad? En esa parte de ahí. Entonces, tendríamos que, pues, acá estarían los 40 grados. Por lo tanto, la relación se sigue sosteniendo, ¿no? Y tendríamos que D2, pues, va a ser igual a R por el seno de phi. Por lo tanto, la magnitud del torque ejercido por la fuerza F2 va a ser igual a la magnitud de la fuerza, que son 14.6 newtons, por la magnitud del desplazamiento, que pues del vector R, ¿verdad? Que pues son lo que mide, ¿verdad? Que son los .350 metros, por el seno de los 40 grados que tenemos ahí.
Entonces, calculemos por favor a qué sería igual la magnitud del torque ejercido por la fuerza F2. Newton por metro. 3.28 newtons por metro. Muy bien. Ahora, obviamente ocupamos la dirección, porque vea que es una sumatoria de torques algebraica. Entonces, para eso vamos a hacer uso de la regla de la mano derecha. Entonces, por regla de la mano derecha, el torque ejercido por esa fuerza sería positivo o negativo. Negativo. Va a ser negativo, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo sabe? Porque pues vemos que la fuerza me hace girar, o la tendencia de giro que hace sobre la rueda, pues es en sentido horario. Entonces, toda cantidad angular que usted mide en sentido horario, pues es negativa, ¿verdad? Por lo tanto, pues este torque va a ser negativo, ¿sí? Entonces, este negativo ya sabemos que proviene del análisis por regla de la mano derecha. Eso también puede llegar a comprobarlo mediante el análisis vectorial, ¿verdad? Pero pues ya veo que es un proceso un poquito más engorroso, entonces pues más fácil pues manejar esa mnemotecnia. ¿Preguntas con respecto al torque 2? No. ¿No? Ok. Vamos al torque 3. Entonces, en el torque 3, pues este está bien fácil, ¿verdad? Vea que pues claramente la línea de acción pues es tangente a la trayectoria, bueno, tangente al círculo en ese punto, ¿verdad? O sea, pues solo es una línea recta acá. Vea que voy borrando porque si no se me hace un relajo. Ustedes, pues de repente sería bueno que hagan el dibujo cada vez, ¿verdad? O sea, hagan 3 dibujos del círculo y pues cada fuerza. Y luego, pues vemos que R pues va completamente perpendicular, o sea, solo es un vector que va de esta manera, ¿verdad? R es este de aquí. Y pues vemos que en este caso R precisamente es el brazo de palanca, ¿no? Porque corta el vector como tal a 90 grados a la línea de acción de la fuerza. ¿Sí? Por lo tanto, pues ese es bastante simple, ¿no? Y tendríamos que el torque 3 pues, va a ser igual a lo que mide, que son 8.50 newtons la fuerza, la magnitud de la fuerza, por la magnitud de R, que pues es el radio, 350 metros, por el seno de 90 grados. Pues el seno de 90 es 1, entonces pues basta con multiplicar esto de acá. Y me dicen a cuánto les da igual el torque ejercido por la fuerza F3. Aquí es 0.350, ¿verdad? ¿Cuánto les da igual? $2.97 Newton por metro. ¿Y este sería positivo o negativo? Positivo. Este es positivo. Porque pues se aplica la regla de la mano derecha, vemos que esta fuerza va aplicada hacia arriba y me va a hacer girar la rueda en sentido antihorario. Y pues en este caso el sentido antihorario implica una cantidad que estamos viendo positiva. Por lo tanto, este torque es positivo. Y pues ya he calculado los torques individuales sobre esta rueda. Entonces procedo a calcular el torque neto. Entonces tendríamos que sería la suma de los tres torques, es decir, 0 menos 3.28 newton por metro más 2.97 newton por metro. ¿Y a cuánto es igual esto? 0.31, ¿verdad? Negativo. No. Sí. Sí, 0.31. Entonces vemos que el torque neto, bueno, aquí voy a borrar incluso la notación vectorial porque pues no he trabajado nada vectorial en realidad. Entonces tendríamos que el torque neto es negativo, por lo tanto, al sumar todos esos torques, ¿hacia dónde va a girar la rueda? En sentido horario. En sentido Hacia la horario, derecha. ¿verdad? O sea, voy a tener que, pues todos los torques contribuyen a que gire hacia la derecha en sentido horario. Muy bien. Desde luego con una velocidad pequeña, ¿verdad? Obviamente, porque pues como se contrarresta este con este, pues obviamente, pero pues tenemos que predomina el torque ejercido por este y pues gira hacia la derecha. Bien, ¿preguntas hasta ahorita respecto a esto? ¿No? Ok,
voy a añadir un cuarto torque que les decía. Bueno, porque vean que en este caso, pues todas las fuerzas son aplicadas sobre el extremo de la rueda. Pero saben que como ya días no les dejo tarea corta, pues se los voy a dejar de tarea corta. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Asumamos que pues hay una fuerza más aplicada. Vamos a ver, vamos a hacer así. Voy a borrar esto de acá porque no lo ocupo ya. Y pues vamos a asumir que ahora la fuerza está aplicada en este punto de acá. Igual a esa, de esta manera. Le vamos a llamarle a esta fuerza de acá F4. Y pues la distancia respecto de O es de la mitad de punto 350. ¿Cuánto es eso? Punto 145. 100.75, 175, ¿verdad? Sí, tiene razón. Entonces sí, punto 175. Entonces asumamos que esa fuerza F4 ya no está sobre el borde, está aplicada sobre eso. Entonces, como tarea corta, les va a quedar simplemente calcular el torque ejercido por esa fuerza. Igual, o sea, no se compliquen con vectorial, sino que háganlo con brazo de palanca y definen si es positivo o negativo por regla de la mano derecha. Pónganle ahí, por regla de la mano derecha es positivo, o por regla de la mano derecha es negativo, como usted guste. Y pues, como segunda parte, pues sería calcular el nuevo torque neto, le vamos a llamar tau neto, la letra griega esta es tau, ¿verdad? Tau neto primado, que va a ser pues la suma de todos los torques, sería T1 más tau 2 más tau 3 más el nuevo torque que ustedes calculen ahí. Y pues sería eso, ¿verdad? Este pues es fácil, solo sumar otra vez. O sea, solo súmele al que ya obtuvo lo que ya obtenga en lo que hay que hacer acá. O sea, el cálculo solo es calcular el torque tau 4. Y pues eso sería, ¿verdad? Para una fuerza que en este caso pues está aplicada directamente sobre ese punto de ahí. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Solo necesito ver el enunciado. Sí. Gracias. Ok. Entonces, bueno, eso sería, muchachos. Entonces, mañana vamos a continuar siempre haciendo ejercicios porque, bueno, estos son casos simples, o sea, de hecho no hemos pasado aún de lo simple. Entonces, ya mañana sí vamos a hacer ejercicios donde se apliquen esos conceptos. O sea, estos ejercicios que hicimos entre ayer y hoy eran más que todo para poder afianzar el concepto. ¿Sí? Porque si usted se fija, pues aquí ya estamos bien claritos acerca de qué es el brazo de palanca, acerca de la regla de la mano derecha y acerca de la noción vectorial del torque. Entonces, pues yo ya más de esto no me ocupo complicar, de aquí para allá pues simplemente ocupo que sepamos cómo aplicarlo en diversos casos. Entonces mañana nos vamos a enfocar en hacer ejercicios aplicados, donde ya pues haya otros escenarios, donde ya tengamos problemas físicos como tales. Bueno, esto es un problema físico, pero pues ya algo más complejo, donde pues apliquemos todo esto. Entonces, así quedamos, muchachos. Seguimos mañana. Que tengan buena tarde. Clic ¿Sí? y con las notas. Sí, lo mismo iba a preguntar. Sí, bueno, esta semana ya no tengo libre en la otra institución donde trabajo. Entonces, para esta semana creo que sí podría tenerles las notas de los dos exámenes. Esta vez sí, espero que sí, sin falta. Entonces sí, no se preocupen por eso. Igual, no se preocupen, ¿verdad? Porque consideren, el docente ha tardado en entregar la nota, pero eso lo vamos a dejar de lado. Vamos a ver.